Buenas tardes, profesor Jason. Mi nombre es Valentina Céspedes, estudiante de psicología. Y quien les habla, Juan Urruti, estudiante de Ingeniería Industrial. Y hoy vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto para formulación de proyectos. Bueno, el origen de la idea principal. El origen de este proyecto surgió de algo muy particular. Somos compañeros de dos carreras completamente diferentes. Valentina es de psicología, donde se comprende al ser humano desde su dimensión emocional y sus necesidades. Yo vengo de ingeniería industrial, donde diseñamos procesos y hablamos la viabilidad técnica de las soluciones. Cuando nos propusieron trabajar juntos, nos preguntamos qué problema real podríamos resolver uniendo ambas miradas. Y la respuesta fue clara: las personas con Alzheimer que se desorientan representan un riesgo constante y sus familias viven en angustia permanente. Desde la psicología podemos entender ese dolor, desde la ingeniería podemos proponer una solución. Así nació la idea de investigar el uso de una manilla wearable de geolocalización como herramienta de apoyo para mejorar la seguridad de estos pacientes y brindar mayor tranquilidad a sus cuidadores y familias. Planteamiento del problema. El Alzheimer afecta la memoria, orientación y autonomía de la persona, haciendo que cada vez decaiga más su calidad y vida humana. Más de 55 millones de personas con demencia la padecen en el mundo, haciendo referencia a que es una de las enfermedades o padecimiento más general en la población con adulto mayor. El 60% representa episodios frecuentes de desorientación, lo que quiere decir que no se ubica en cuanto a espacio y tiempo. Esto es una gran preocupación para cuidadores y familiares porque pues no tienen la capacidad o digamos la facilidad de estar con ellos frecuentemente. Los dispositivos variables de geolocalización surgen como alternativa tecnológica de apoyo cuanto para personas de cuidadores y que estén con ellos frecuentemente no tengan la preocupación de que se pierdan y pues no saber dónde están. Sin embargo, pues aunque no hay una ubicación exacta, saben más o menos el punto donde los pueden encontrar. Bueno, la pregunta de investigación. A partir de esta problemática formulamos nuestra pregunta de investigación: cómo influye, cómo influye la implementación de dispositivos wearable de geolocalización en tiempo real en la en la seguridad y el monitoreo de personas con enfermedad de Alzheimer en las ciudades o GAMOS. Esta pregunta nació de la intención de fusionar nuestras dos carreras desde psicología. Se buscó comprender las consecutivas emocionales y familiares que genera el Alzheimer en quienes lo padecen y en sus cuidadores. Desde ingeniería industrial se planteó evaluar si la implementación de una tecnología específica puede convertirse en una solución viable y efectiva. Esta pregunta nos orientó hacia dos ejes fundamentales: determinar si la tecnología tiene una utilidad real percibida por la comunidad y evaluar si es viable adoptarla en su gamoso, considerando factores económicos, culturales y acceso tecnológicos propios de una ciudad intermedia como la nuestra. Justificación. El Alzheimer genera desorientación en el 60% de los pacientes, poniendo en riesgo su vida y integridad física. Lo que mencionaba anteriormente, las personas al no poderse orientar en espacio y tiempo son más propensas a sufrir accidentes que ponen en riesgo su salud física y por ende la emocional de sus cuidadores. Los cuidadores asumen esta responsabilidad sin apoyo especializado, aumentando su carga emocional. Los cuidadores y no solo la persona que padezca la enfermedad deberían tener un apoyo emocional que les asegure que no están solos y que pueden tener una red de apoyo. La tecnología variable permite el monitoreo continuo sin ser invasiva. La idea es que la implementación del proyecto no sea algo que afecte más la calidad de vida de la persona, sino que sea como una red de apoyo. Por eso se busca algo que sea pues más útil y que se pueda usar sin que la persona se sienta como invadida, perdón. En Sogamoso, ciudad intermedia, el acceso a tecnología de cuidado es limitado. No se conoce mucha implementación de este tipo de tecnología para pues, personas que padezcan la enfermedad, porque no es algo que se conozca mucho. Y pues en la ciudad de Sogamoso tampoco se habla mucho del cuidado de las personas que la padezcan. Por eso nos pareció importante implementarlo. Este proyecto busca demostrar que existe aceptación y viabilidad para implementar esta solución. Lo que buscamos básicamente es que este proyecto sirva como orientación y pues buscar alternativas para las personas cuidadoras
y también del sector de la salud para que lo vean como alternativa. Bueno, el marco conceptual. Para entender bien el proyecto es importante clarificar los conceptos claves. Un dispositivo wearable es un aparato electrónico portátil como una pulsera o reloj inteligente que monitorea y transmite información en tiempo real mediante sensores y tecnología inalámbrica. Estos dispositivos pueden incluir GPS, alertas de emergencia y monitoreo remoto, lo que hace especialmente útiles en el cuidado de personas con enfermedades neurodegenerativas. La geolocalización es la tecnología que determina la ubicación casi exacta de una persona mediante GPS, redes móviles y sensores digitales permitiendo conocer su posición en tiempo real desde cualquier lugar. El Alzheimer, como ya mencionó Valentina, es la forma más común de demencia y genera desorientación, pérdida y autonomía en el deterioro cognitivo. Es la disminución progresiva de capacidades mentales como la memoria, la atención y el razonamiento. ¿Qué afecta? Afecta la autonomía de la persona en su vida diaria. Estos cuatro conceptos son la base teórica sobre la que se construye todo el proyecto. Objetivo general. Como objetivo general tenemos analizar mediante la aplicación de encuestas y análisis de datos recolectados el impacto del uso de dispositivos variables de geolocalización en tiempo real en la seguridad y supervisión de personas con enfermedad de Alzheimer en la ciudad de Sogamoso. Como mencionaba anteriormente, lo que buscábamos era la viabilidad del proyecto y la implementación para personas con Alzheimer y pues apoyándonos también en cuidadores o personas cuyo trabajo depende pues de cuidar este tipo de personas con la enfermedad. Eh, Probando el impacto como tal es como la aceptación que tenía el proyecto y la aceptación que tendría a futuro si se llegara a proyectar o se hiciera realidad. Bueno, los objetivos específicos. Para alcanzar este objetivo general, planteamos tres objetivos específicos. El primero fue identificar, a través de encuestas aplicadas a familias y cuidadores, las principales problemáticas relacionadas con la desorientación y supervisión de personas con Alzheimer. Esto nos permitió entender la magnitud real del problema desde la experiencia directa de quienes conviven con él. El segundo fue describir técnicamente las características y funciones de los dispositivos wearable de geolocalización, cómo funcionan, qué componentes tienen y por qué son una herramienta adecuada para esta población. Y el tercero fue analizar los datos obtenidos en las encuestas para determinar la aceptación y viabilidad de implementar este tipo de tecnología en el contexto local de Sogamoso, considerando factores económicos, culturales y infraestructura. Estos tres objetivos guiaron todo el proceso de investigación de manera ordenada y articulada. Contextualización del proyecto. En Sogamoso, el acceso a tecnologías especializadas es limitado. Por eso decidimos localizarlo en la ciudad de Sogamoso, ya que tanto Juan José como yo somos estudiantes de la Universidad de Sogamoso, Universidad de Boyacá, sede de Sogamoso, y nos pareció importante la implementación de ese tipo de proyectos en la ciudad, porque pues al ser una ciudad donde pues, aunque yo no soy de la ciudad de Sogamoso, estoy constantemente ahí y me parece importante desarrollar este tipo de proyectos. Bueno, en cuanto a la población y la muestra, es de tipo aplicada y descriptiva con enfoque mixto. Aplicada porque busca resolver un problema concreto de la realidad y descriptiva porque analiza el comportamiento de las variables sin manipularlas. La población objetivo fueron personas mayores de 18 años en Sogamoso con alguna relación con el cuidado de personas con Alzheimer, dado que acceder a la totalidad de esa población requería trámites administrativos que no fue posible completar en el tiempo disponible. Trabajamos con una muestra por conveniencia de 121 personas. El instrumento fue una encuesta estructurada aplicada a través de Google Forms con preguntas cerradas que nos permitieron recolectar datos cuantitativos sobre aceptación y percepción y datos cualitativos sobre opiniones y experiencias. Para el análisis empleamos estadísticas descriptivas, tablas de frecuencia, porcentajes y gráficas de pastel, que son las más adecuadas para interpretar variables cualitativas, y de manera clara y visual.
Tipos de datos. Nosotros usamos tipos de datos cualitativos y cuantitativos. En instrumento de recolección de datos usamos una encuesta dirigida no a las personas que padecen la enfermedad, sino a cuidadores y familiares. Y análisis de la información fue estadístico descriptivo, donde la mayoría de datos que tuvimos fue cualitativo. Bueno, bueno, la, la gráfica de A. Comenzamos con los datos generales de la muestra. La primera variable analizada fue el rango de edad, que corresponde estadísticamente a una variable cualitativa ordinal, donde sus categorías tienen un orden lógico de menor a mayor, aunque no permiten cuantificar la distancia exacta. Pues entre ellas los resultados muestran que el 40,5% de los encuestados tiene entre 18 y 30 años, siendo el grupo con mayor participación. Le sigue el grupo de 31 a 45 con el 31,4%. Luego el de 46 a 60 con el 19,8% y finalmente los mayores de 60 con el 8,3%. La predominancia del grupo joven se explica en parte por el canal digital de la encuesta. Por eso también es relevante para el proyecto los jóvenes, ya que los jóvenes son frecuentemente los cuidadores o familiares directos de personas mayores con Alzheimer y son quienes más fácilmente adoptarían y operarían el dispositivo wearable, actuando como un puente tecnológico entre la herramienta y el paciente. Bueno, la pregunta 1 indaga si el encuestado tiene relación o contacto con algún adulto mayor. Estadísticamente, esta es una variable cualitativa nominal porque sus categorías sí y no tienen orden jerárquico. Esta variable presenta moda que corresponde al mayor dato que se dio con más frecuencia dentro de la muestra. En este caso, la moda es sí, que es el resultado, que fue el resultado más contundente con el 93,4%, equivalente a 113 personas de 121. Esto es metodológicamente muy importante porque valida que la muestra seleccionada está directamente vinculada al grupo objetivo de investigación. No estamos recogiendo opiniones de personas ajenas a la problemática, sino de quienes conviven con adultos mayores a los que se les da mucho mayor peso y relevancia a todas las respuestas siguientes. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿ha tenido contacto con alguna persona con Alzheimer o deterioro cognitivo? Eh, Esta es una variable cualitativa nominal. El 43% ha determinado que tiene contacto con la persona con Alzheimer o deterioro cognitivo. Bueno, la pregunta 3 es una de las más importantes de toda la encuesta, ya que consultamos si los encuestados consideran que los adultos mayores con Alzheimer pueden presentar riesgo de desorientación o extravío. El resultado fue el 99,2% respondió afirmativamente en términos estadísticos, cuando prácticamente la totalidad de una muestra coincide de una respuesta. Estamos ante un consenso casi absoluto, lo que denomina una distribución extremadamente asimétrica. Desde la perspectiva del proyecto, este dato es muy revelador, ya que nos dice la conciencia social sobre el riesgo, ya que existe. La cuarta pregunta dice, ¿qué tan importante cree que es supervisar constantemente un adulto mayor con Alzheimer? Eh, Aproximadamente el 98,3% de las personas seleccionaron que es muy importante, siendo pues la pregunta con mayor respuestas. Es muy importante supervisar a una persona o adulto mayor con Alzheimer, ya que como mencionábamos, pierden como su conciencia de espacio y tiempo. Bueno, la pregunta 5 era, ¿conoce algún dispositivo de geolocalización o rastreo para personas? Bueno, en esta pregunta el 70,2% sí conoce los dispositivos de geolocalización o rastreo para personas y el 29,8% los desconoce. Cuando una comunidad ya conoce el concepto de una tecnología, es mucho más fácil presentarle una versión específica orientada al cuidado del adulto mayor, debido a que esas personas son el público objetivo de una campaña de sensibilización que sería uno de los componentes complementarios esenciales
de la implementación del dispositivo en Sogamos. La pregunta 6 dice, ¿considera que un dispositivo de rastreo ayudaría a mejorar la seguridad del adulto mayor? Aproximadamente el 91,7 de las personas respondieron que mucho, siendo como nuestro objetivo de proyecto era analizar la aceptación que tenía la implementación de este tipo de tecnología, entonces responde bien a nuestro tipo de objetivo. Bueno, la pregunta 7 nos aportó información técnica fundamental para definir cómo debería ser el dispositivo ideal. Las características más valoradas son el bajo costo con el 33,9% y la facilidad de uso con el 30,6%. Juntas concentran casi el 65% de las respuestas. Esto nos dice que con claridad el éxito del dispositivo no depende de su sofisticación tecnológica, sino de que sea económicamente accesible y que cualquier persona pueda usar. La pregunta 8 dice, ¿estaría dispuesto a recomendar el uso de dispositivo de monitoreo para adultos mayores? El 75,2% de las personas responde que sí. Como podemos observar, la mayoría de personas tienen gran aceptación al tipo de la tecnología implementada. Bueno, la pregunta no es una de las preguntas más estratégicas, ya que nos muestra los obstáculos reales a superar. El 47,1% señala el costo como la principal dificultad. Casi la mitad de los encuestados no adoptaría el dispositivo si su precio es alto. Esto refuerza todo lo encontrado en la pregunta 7. El diseño debe priorizar reducción de costos. En segundo lugar, el 38% menciona la falta de información, lo que indica que hay un trabajo importante para hacer en difusión y educación comunitaria. El 11,6 mencionó la dificultad de uso, reafirmando la necesidad de simplicidad en el diseño, y el 3,3% señala la falta de acceso a Internet, una barrera de infraestructura que debe considerarse optando por conectividad mediante redes móviles celulares. Análisis de la variabilidad. ¿Es viable implementar el dispositivo en Sogamoso? El 92,2% reconoce que el riesgo y desorientación, 98,3% considera muy importante la supervisión constante y el 97,4% percibe la utilidad del dispositivo. El 70,2% ya conoce este tipo de tecnología y el 99,2% no rechazó recomendarlo. La principal barrera es el costo, haciendo la respuesta con puntaje de 47,1 y la falta de información el 38%. Como conclusión, la variabilidad del proyecto, la comunidad lo acepta como tecnología y la barrera no es cultural, sino económica o informativa. Bueno, como conclusiones. Las conclusiones de nuestra investigación son cinco. Primero, existe una aceptación del 97,4% hacia el uso del dispositivo wearable en Sogamoso, lo que confirma la viabilidad social del proyecto. La segunda, prácticamente la totalidad de los encuestados, el 99,2% reconoce el riesgo de desorientación y la importancia de la supervisión constante, confirmando que hay una necesidad real y sentida por la comunidad. La tercera son los principales barreras, no, son que las principales barreras no son tecnológicas, sino económicas e informativas. El costo y la falta de información son los obstáculos más frecuentes, y ambos son abordables con políticas adecuadas. Y la cuarta, el dispositivo ideal debe ser de bajo costo, fácil de usar y de tamaño cómodo, según las preferencias identificadas directamente por la comunidad. Y la quinta, la más importante, la investigación responde afirmativamente a la pregunta problema. La implementación de dispositivos wearable de geolocalización se influye positivamente en la seguridad y monitoreo de las personas con Alzheimer. Recomendaciones. Diseñar un prototipo de manilla variable con GPS en tiempo real, de bajo costo e interfaz simple. Desarrollar campañas de sensibilización sobre la tecnología variable dirigidas a cuidadores en Sogamos. Articular el proyecto con
hospitales, centros de salud e instituciones de atención a adulto mayor del municipio. Explorar modelos de subsidio o financiación para familiares de bajos recursos. Ampliar la muestra en investigaciones futuras para mayor representatividad estadística. Bueno, para cerrar, queremos destacar que este proyecto no es simplemente un ejercicio académico, es una propuesta con base empírica y con potencial de impacto real en la calidad de vida de las personas más vulnerables de nuestra ciudad. Detrás de cada porcentaje que presentamos hoy, hay una persona mayor que se ha perdido, una familia que ha sufrido y un cuidador que no ha dormido por miedo. Creemos que la tecnología, cuando se diseña desde la comprensión del ser humano, como lo permite la articulación entre ingeniería industrial y psicología, puede ser una herramienta poderosa de dignidad y cuidado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.